El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: «Hijo de David, compadécete de nosotros». Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: «¿Creen que puedo hacerlo?». Ellos le contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que se haga en ustedes conforme a su fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. El tiempo del Adviento es el tiempo de la esperanza, es el tiempo de la confianza plena en Dios, que tiene poder para derribar las fuerzas del maligno. La confianza en que Dios puede de verdad sanarnos y trasladarnos de las tinieblas del pecado a la luz de su gracia. Es la confianza y la seguridad de que nuestra vida toda depende de Dios únicamente. Es el tiempo del Adviento, entonces, la oportunidad ideal para que crezcamos en la fe y en la esperanza. En la fe para creer en Dios y descubrirlo presente en nuestra vida, y descubrirlo no allí solamente como estático, sino Dios que está presente operando. Dios no puede nunca dejar de obrar, siempre está obrando, siempre está amando, siempre está perdonando, siempre está mostrando misericordia y compasión. Pero esperanza para que en medio de nuestras situaciones personales, familiares o sociales, descubramos que la luz de Cristo iluminará esas situaciones que ahora tal vez nos parecen complicadas. El libro del profeta Isaías que hemos escuchado nos habla precisamente de esta esperanza mesiánica. En medio de un pueblo que vive en tinieblas, que vive en oscuridad, que vive la corrupción, que vive el saqueo por los reyes, en medio de las injusticias, Dios promete a su pueblo un tiempo de paz. Dios promete su presencia en medio del pueblo, una presencia que logrará transformar, inclusive lo dice así al final de la lectura del profeta Isaías: los extraviados de espíritu, es decir, aquellos que se han cerrado a Dios, aquellos que han rechazado la ley de Dios, dice el texto, entrarán en razón, y los inconformes aceptarán la salvación. Esa es la esperanza, que los malos se conviertan en buenos, que nuestros males se conviertan en bienes, que las situaciones tal vez que ahora vivimos en bromosas se conviertan en cosas siempre nuevas. Hay por lo tanto en nuestra vida siempre una esperanza mesiánica, es decir, la confianza en que las cosas pueden ir mejor. Muchos de nosotros no nos hacemos a la idea, ni debemos hacérnosla, a la idea de que las cosas o de que el mal va a permanecer para siempre, de que las situaciones difíciles de la vida van a permanecer para siempre. No podemos ni debemos hacernos a la idea. El que se hace a la idea de que las cosas no van a cambiar, de que las cosas van a seguir igual o peor, a esa persona es un pesimista.
es una persona resignada. Y ya hemos hablado en otras ocasiones que la resignación no es para nada una actitud cristiana, porque el resignado se acomoda a lo que tiene. Esto me tocó y pues ni modo, tengo que vivirlo. Pero como sin entusiasmo, sin esperanza. Estamos llamados, en medio de las situaciones difíciles de la vida, a vivirlas, sí, aceptándolas, pero con esperanza, como lo expresa San Pablo cuando habla de la realidad de la muerte. Sí, dice San Pablo, ¿hay que entristecernos por la muerte? Sí. Lloremos, dice San Pablo, pero lloremos con esperanza, sabiendo que el dolor por la muerte o las experiencias difíciles de la vida tienen un límite y tienen un final. Y qué importante para nosotros que somos destinatarios de los bienes de Dios, que somos destinatarios de esa esperanza mesiánica, darnos cuenta que no solamente somos destinatarios, objetos de esa esperanza mesiánica, sino que al mismo tiempo somos promotores. Debemos ser promotores de esa esperanza. ¿Y qué significa ser promotores de esa esperanza? Pues anunciar a los demás momentos venideros felices, momentos venideros buenos. A veces cuando una persona tal vez está padeciendo alguna situación difícil, pues es cierto que hay situaciones en las que no tenemos palabras que decir, como que las palabras sobran, porque la situación de la persona es tan difícil, es tan abrumadora, que no hay palabras como de consolación, no hay palabras para darle buen ánimo. Sin embargo, estamos llamados a ser promotores, y somos promotores de esa esperanza mesiánica, es decir, de este momento transformador, cuando nos acercamos a los demás y basta nuestra presencia. Es cierto, a veces no hay palabras y no hay que decir algo, porque a veces el querer decir algo o el querer tener una palabra para todo, muchas veces arruina las cosas. No hay palabra para todo en realidad. Hay momentos en los que no hay nada que decir y basta simplemente estar ahí, permanecer, y ya estamos nosotros siendo promotores de esa esperanza mesiánica. O movidos por el Evangelio que hemos escuchado, este signo de que los ciegos ven, pues es un signo de la era mesiánica, es un signo de la presencia salvífica de Cristo. Y notemos el diálogo que Jesús tiene con estos hombres ciegos. Se acercaron, dice el Evangelio, a Jesús 2 ciegos, y sin que estos le hicieran una petición al Señor, el Señor les hace una pregunta: ¿creen que puedo hacerlo? ¿Creen que puedo hacerlo? ¿Por qué esta pregunta? Recordemos que los milagros se obran por la fe. No es la fe. No es que el milagro suscite en nosotros la fe. No, la fe obra el milagro. Por eso Jesús quiere avivar la fe de estas personas, de estos 2 ciegos, que tal vez en su situación viven resignados, como decir, bueno, pues ya estoy ciego de por vida y así voy a permanecer, no hay cura para esto, y se resignan a vivir ciegos, a vivir así sin ver y contemplar la realidad que se les presenta. Y Jesús por eso cuestiona: primero, ¿creen que puedo hacerlo? Quiere suscitar en ellos primero la fe, para que la fe que tienen ellos entonces pueda obrar el milagro, pueda obrar, devolver la vista a estos 2 ciegos. Que se haga, y contestan ellos: sí, Señor, pues que se haga en ustedes conforme a su fe.
Se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque un hecho prodigioso, en muchas ocasiones Jesús pide que nadie lo sepa, que no lo anden divulgando. ¿Por qué? Porque los misterios de Dios, los misterios de Cristo, solamente se revelan a aquellos que tienen fe. Si una persona escucha alguna situación de acción de Dios en la vida de una persona, pero no tiene fe, entonces eso lo podrá tal vez escandalizar, lo podrá apartar inclusive, pero para aquellos que tienen fe, todo habla de Dios, inclusive las cosas más insignificantes, no solamente las cosas milagrosas y maravillosas, sino las cosas más simples, pero para el que tiene fe. Por eso Jesús dice que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque no todos tienen la fe que esos dos ciegos. Y al no tener fe pueden entonces interpretarlo a su modo, a su estilo, y pueden caer en un error. Como aquellos que no teniendo fe nos juzgan por celebrar la Eucaristía. ¿Cómo es que Jesús está en eso que ustedes llaman pan? ¿Cómo es que Jesús está ahí? Eso es ilógico. Para una persona que no tiene fe, pues no le dice nada. A nosotros sí. Una persona que no tiene fe nos juzga y nos critica por venerar las imágenes. Pero para los que tenemos fe, las imágenes son un signo de nuestra fe. Entonces el misterio de Dios se revela únicamente por la fe. Por eso hemos escuchado en días pasados aquel texto también el texto del apóstol San Pablo, cuando habla acerca de la predicación, que la fe viene por la predicación. Entonces hay que suscitar primero la fe para que el mundo crea y para que el mundo se beneficie de los bienes divinos. Es cierto que queremos que en el mundo reine Dios, pero no es que Dios va a venir a reinar así, poniéndose enfrente de todos y diciendo, pues aquí el que mando soy yo. No, Dios va a reinar en la medida en que el hombre acepte a Dios en su vida, en la medida en que el hombre crea en Dios. Y entonces hay que suscitar nosotros la fe en los demás, para que el mundo crea, para que el mundo acepte a Dios. A veces queremos que en nuestras familias, pues nuestros hijos crean en Dios, vayan a la iglesia, recen, o queremos que las personas hagan lo mismo que tal vez nuestra fe nos mueve a hacer. Y es una buena intención, pero creo que nos estamos olvidando de esto principal. Primero hay que suscitar la fe. No puedes meterle el rosario a una persona si no cree en la Virgen, si no ama a la Virgen, si no conoce el misterio y el valor que tiene el Santo Rosario. No puedo obligarle a alguien que venga a la misa cuando no conoce el ABC de nuestra fe. Entonces tengo que suscitar primero la fe en esa persona, para que suscitando la fe pueda descubrir y entender y aceptar la presencia de Dios en medio de estos actos piadosos, en medio de estos actos religiosos. Pues está claro, queridos hermanos, el mensaje hoy, también en esta conmemoración de San Francisco Javier, que se considera un apóstol importante después de los apóstoles. La Iglesia lo considera como un apóstol, le da el título de apóstol después de los apóstoles, por toda la labor misionera que realizó. Y esa labor misionera, precisamente el deseo de que el mundo conozca a Dios, para que el hombre, conociendo a Dios,
pueda vivir feliz y pueda vivir con esa esperanza en que todo puede ir mejor, le llevó a San Francisco Javier a recorrer gran parte del continente oriental. Dios suscita en nosotros, por lo tanto, la fe y hay que pedírselo. La fe es un don, es un regalo, pues hay que pedirlo. En nosotros también, para que sigamos descubriendo la presencia viva de Dios. Y esta fe en Cristo suscite en nosotros la esperanza, esa esperanza en Dios. Es decir, la confianza, la seguridad de que todo puede cambiar. De que el mal es derribado ya por Cristo. De que los males en nosotros pueden ser eliminados. ¿Creen que puedo hacerlo? Es también la pregunta hoy para nosotros, para suscitar en nosotros la fe. Pues que el Señor renueve en nosotros la fe y que nos comprometamos, cada uno de nosotros, en ser promotores de la fe. Promovamos la fe en nuestra familia. Antes de exigir algo en cuestión religiosa, promueve. Si no has promovido la fe, no tienes el derecho de exigir nada. Promovamos primero la fe. Enseñemos de veras la doctrina de Cristo, su mensaje, para que el mundo crea y se beneficie. No solamente somos destinatarios, sino también somos promotores de la fe. Que el Señor nos ayude por intercesión de San Francisco Javier.